Desde su último máximo alcanzado en el mes de octubre del 2025, Bitcoin ya ha sufrido casi una corrección del 50%. Y déjame decirte algo, no pensé que esta oportunidad se volvería a presentar. Bitcoin no está muriendo, Bitcoin está haciendo lo mismo que ha hecho antes de empezar un nuevo ciclo alcista. Una corrección del 50% que separa a los nerviosos de los que ganan dinero, ya que la gran mayoría siempre entra cuando Bitcoin está en máximos. En cambio, los inversores inteligentes entran siempre cuando hay miedo extremo, titulares negativos y caídas del 50%, y es justo lo que está ocurriendo ahora. Si esta caída de Bitcoin te asusta, este video no es para ti. Pero si quieres entender por qué las grandes fortunas se construyen en momentos como este, quédate hasta el final, ya que dentro de unos años, cuando Bitcoin haya alcanzado nuevos máximos, muchos dirán: ¿por qué no entré en esa corrección del 50%? Y este video justamente es para que tú no seas uno de ellos. Hola inversores, soy Julio Bilbao, les doy la bienvenida a J Bilbao Finance Academy, el canal donde aprendes a invertir con estrategia, inteligencia y visión a largo plazo. Si este contenido te aporta valor, suscríbete y activa la campanita, que aquí transformamos la educación financiera en decisiones que generen libertad. Sin más preámbulos, empecemos con el tema de hoy. Antes de hablar de precios o predicciones, empecemos con lo esencial. ¿Qué es realmente el Bitcoin? ¿Por qué nació y por qué hoy en día se le considera como una de las mayores revoluciones financieras del siglo? El Bitcoin nació un 31 de octubre del año 2008, en plena crisis financiera global. En ese entonces, grandes bancos e instituciones financieras como Lehman Brothers quebraban, miles de personas perdían sus casas al no poder pagar sus hipotecas, los gobiernos imprimían dinero sin control para realizar rescates millonarios y existía una confianza casi inexistente en el sistema financiero tradicional. En ese contexto apareció un documento técnico conformado por 9 páginas con instrucciones precisas sobre el diseño del Bitcoin. Dicho documento fue emitido por alguien bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto, cuya identidad hasta el día de hoy se desconoce y no se sabe con precisión si fue una persona o un grupo de personas. Sin embargo, mientras se configuraba el algoritmo del Bitcoin, dicha persona se comunicaba mediante emails, y su último email recibido fue en el mes de abril del 2011. Este documento proponía algo revolucionario y radical que cambiaría por completo lo que conocemos hoy del dinero. Un dinero digital descentralizado que, a diferencia del dinero fiduciario tradicional, no necesita de bancos para circular, no lo controla ningún gobierno, no puede ser censurado, no lo emite ningún banco central, por lo tanto no puede imprimirse sin límites. Fue entonces un 3 de enero del año 2009 cuando Satoshi Nakamoto minó el primer bloque de Bitcoin. En ese momento no tenía precio, no existían mercados para su intercambio y no tenía valor como activo. El primer valor económico real del Bitcoin ocurrió un 22 de mayo del 2010, cuando una persona intercambió 10.000 Bitcoins por 2 pizzas. Ese famoso intercambio es conocido hoy como el Bitcoin Pizza Day, que le otorgó un primer valor económico de $0.0041 por Bitcoin. Desde entonces, el precio del Bitcoin fue aumentando de manera exponencial a medida que se incrementaba su adopción como activo. El Bitcoin funciona en una red global denominada blockchain durante las 24/7 y es gobernada por reglas matemáticas y algoritmos y no por decisiones políticas. Imagina a la blockchain como un libro digital público y transparente compartido en miles de computadoras alrededor del mundo. Cada transacción se registra en un bloque y cada bloque se conecta con el anterior. Modificar el pasado sería prácticamente imposible. Para generar nuevos bitcoins se requiere de un proceso llamado minería. La minería es el proceso mediante el cual computadoras especializadas validan las transacciones de la red y las agrupan en nuevos bloques. Para hacerlo, compiten resolviendo complejos problemas matemáticos que aseguran el funcionamiento y la seguridad del sistema. Y detrás de este proceso se requiere de una gran infraestructura
con un alto consumo de energía. Y cada vez que un minero valida un bloque, recibe nuevos bitcoins como recompensa, además de las comisiones por transacción. Dicha transacción no puede ser alterada y es lo que hace que Bitcoin sea seguro, resistente y confiable. El Bitcoin tiene en su diseño algo único que se conoce como halving o escasez programada y absoluta. El halving es el proceso mediante el cual se reduce a la mitad la recompensa por el minado de nuevos bitcoins, y cada vez que ello ocurre hace que se generen menos bitcoins y con ello se refuerce su carácter de escasez. Antes del primer halving del año 2012, la recompensa por el minado de bloques fue de 50 BTC por bloque y después disminuyó a 25 BTC por bloque. Posteriormente al segundo halving del 2016, la recompensa bajó a 12.5 BTC por bloque. Luego del tercer halving del 2020 se redujo a 6.25 BTC por bloque y después del último ocurrido en el año 2024 disminuyó a 3.125 BTC por bloque. Se espera que el siguiente halving ocurra en el año 2028 y con ello la recompensa bajaría a 1.5625 BTC por bloque. Cabe notar que cada vez que ocurre un halving se incrementan los costos por la minería de bitcoins, pues se sigue consumiendo la misma energía, se utilizan los mismos recursos y se requieren de equipos más eficientes para la minería, pese a que se reduce a la mitad la generación de nuevos bitcoins. Como resultado, el costo por el minado de nuevos bloques se duplica automáticamente y solo los mineros más fuertes y eficientes sobreviven a ese darwinismo natural. Al día de hoy ya se han minado cerca de 19.97 millones de bitcoins y el día que se mine el último bloque solo podrán existir 21 millones de bitcoins. Esto estaría ocurriendo aproximadamente en el año 2140 y esta es la razón por la cual el bitcoin es considerado como el oro digital. Antes de continuar, quiero compartirles una de las herramientas que utilizo personalmente para analizar inversiones. Se trata de Investing Pro, una de las mejores plataformas para evaluar empresas, ratios financieros, valuaciones y oportunidades reales del mercado, que ahora mismo se encuentra a un super descuento de hasta el 55% y por tiempo limitado. Y si te suscribes a la plataforma utilizando mi enlace personal que dejo en la descripción de este video, tendrás un 15% de descuento exclusivo. Así es que si quieres dejar de invertir a ciegas y analizar empresas como un profesional, esta herramienta realmente marca la diferencia. Hoy el Bitcoin apenas tiene una adopción global del 4% de la población mundial. Estamos aún en una etapa temprana. Sin embargo, el punto de inflexión llegó en el año 2024 cuando la SEC aprobó los ETFs de Bitcoin al contado. Esto permitió que gigantes como BlackRock, Fidelity, Vanguard y ARK Invest entraran en forma regulada con miles y millones de dólares. Desde ese momento, el Bitcoin dejó de ser el dinero del Internet y se convirtió en un activo financiero global y legítimo. Al día en que hago este video, Bitcoin cotiza alrededor de $65.000, con una capitalización bursátil de casi 1.35 trillones de dólares, después de haber logrado alcanzar un nuevo máximo de $126.000 en el mes de octubre del año 2025. Esto significa que al día de hoy, Bitcoin ha sufrido una corrección de casi el 47%. Sin embargo, su apreciación histórica supera ya los 2.900 millones por ciento. Si Bitcoin lograra superar una adopción global mayor al 5%, distintos modelos de valoración sugieren que su precio podría situarse entre 1 a 1.5 millones de dólares en el año 2030. Quizá te preguntes cómo puede ser ello posible. En lo personal, conocí al Bitcoin alrededor del año 2016 gracias a un amigo que vive en Miami. En ese momento el activo cotizaba cerca de $500 y él me hablaba de todo lo prometedor que sonaba invertir en el Bitcoin. Sin embargo, por falta de educación financiera, decidí pasar esa oportunidad. Al año siguiente, cuando el precio ya había alcanzado los $12.000, por fin me animé a invertir en este activo. Ese mismo año, el precio logró alcanzar los $17.000. Sin embargo, tras una fuerte corrección, el precio cayó a $3.500. Ello me hizo entrar en pánico y me salí del mercado por miedo. Con el tiempo, dichas decisiones se convirtieron en una de las mayores lecciones de inversión que he aprendido. Hoy en día, el Bitcoin representa cerca del 10% en mi portafolio personal. No por FOMO, no por moda, sino porque su historia, su tecnología y su política de escasez absoluta encajan perfectamente en mi estrategia de inversión en largo plazo. Si realmente estás listo para dar el salto al siguiente nivel como inversor, te recomiendo que no uses plataformas de aficionados.
Yo personalmente utilizo Interactive Brokers, una de las plataformas más grandes, seguras y reguladas del mundo, utilizada por grandes fondos, traders profesionales y grandes capitales. Y lo mejor, si abres tu cuenta utilizando mi enlace, puedes ganar hasta $1000 en acciones de Interactive Brokers totalmente gratis. Te dejo el enlace en la descripción para que empieces a invertir con respaldo global, seguridad real y con mentalidad de ganador. Ahora que sabes de todo el potencial que tiene Bitcoin, quizás te preguntes dónde y cómo lo puedes adquirir. El Bitcoin se compra directamente a través de los exchanges regulados. Los exchanges son plataformas similares a un banco digital. Algunos de los más conocidos en orden de importancia y tamaño son los siguientes. El exchange Binance. Para la mayoría de mercados de Europa, Asia, África y América Latina, es considerado como el exchange cripto número 1 del mundo por su volumen y liquidez. Permite comprar, vender e intercambiar cientos de criptomonedas con comisiones bajas. Se caracteriza también por ser robusta y segura, ya que cuentan con un fondo de protección SAFU. Tiene un ecosistema completo de spots, futuros, staking, Air, Launchpad y NFTs. Su presencia es global, aunque con regulación variable según el país. Su plataforma es potente y fácil tanto para novatos como para traders pro. No es un banco, el control final siempre lo tendrá el exchange. Seguido por Coinbase para los mercados de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Brasil, Australia, Singapur y Sudáfrica, con algunas restricciones en Latinoamérica. Luego tenemos al exchange Kraken, cuyo marco legal es bastante estricto y presta servicios en más de 190 países a nivel global, como España, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, Canadá y Australia, y la mayoría de países de América Latina. En Estados Unidos funciona en la mayoría de estados, con excepción de Nueva York y Washington. También tenemos al exchange BitGet para países de Latinoamérica, Europa, Australia y Japón. Para poder usar cualquiera de ellas necesitas abrir una cuenta utilizando un email personal y una clave de acceso. El exchange además te pedirá que valides tus datos utilizando un proceso de verificación para prevenir el lavado de dinero, el financiamiento de terrorismo, el fraude financiero y sobre todo para poder conectarse al sistema bancario centralizado. Ya que si quieres adquirir tus criptos en una exchange, al inicio tendrás que usar dinero fiat a través de un banco centralizado. Cabe aclarar que la mayoría de plataformas de exchange son muy seguras, ya que para su acceso se requieren de claves de seguridad de 2 pasos y en algunos casos hasta de 3. Pero ello conlleva a que cuando se desee hacer un retiro de dinero fiat hacia tu cuenta de banco local, el proceso se vuelve tedioso y complicado y en algunos casos puede demorar varios días. Sin embargo, el proceso se vuelve más simple y rápido cuando se realiza una transferencia de dinero cripto desde una exchange hacia otra o hacia una billetera electrónica. En realidad existen muchas otras plataformas, pero solo les he mencionado aquellas que alguna vez he usado y he podido comprobar como seguras. Todos los enlaces los pueden encontrar en la plataforma CoinMarketCap, que viene a ser algo así como el Bloomberg para el mundo cripto. Es una de las plataformas más reconocidas del sector, donde puedes visualizar en tiempo real los precios de todas las criptos, su capitalización de mercado, las monedas en circulación, el volumen negociado, su ranking global y los distintos exchanges donde estas se negocian. Si ya tienes una cuenta de broker, te comento que la gran mayoría de ellos también negocian con el Bitcoin o los ETFs que replican el precio del Bitcoin. Y entre los ETFs spot más populares, es decir que custodian Bitcoin real, tenemos al ETF iShares Bitcoin Trust, cuyo ticker es IBIT, el cual fue emitido por BlackRock, uno de los gestores de fondos más grandes del mundo. Seguido tenemos al ETF Invesco Galaxy Bitcoin con el ticker BTCO, cuyo gestor es Invesco y su asesor de inversiones es Galaxy Asset Management. También tenemos al ETF Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund, cuyo ticker es FBTC del fondo Fidelity Investment, una de las más prestigiosas empresas de servicios financieros y gestión de activos del mundo. Y por último tenemos al ETF ARKB o ARK 21 Shares Bitcoin ETF del fondo ARK Investment, cuya fundadora es la prestigiosa Cathie Wood. Cabe indicar que la gran mayoría de estos ETFs tiene un expense ratio de 0.25%, con excepción del ETF ARKB, cuyo expense ratio es de 0.21%. Si recién estás empezando en el mundo cripto, te aconsejo que no hagas trading, ya que el Bitcoin y los demás criptoactivos poseen una alta volatilidad, y para un inversor principiante, dicha volatilidad puede traducirse en una gran pérdida.
Lo más sensato es comprar Bitcoin con una visión de largo plazo y sostenerlo por lo menos de 5 a 10 años. En el camino sufrirás subidas y bajadas como una gran montaña rusa, pero eso es algo normal. Quizás te asustes con las correcciones, pero en realidad son oportunidades para acumular más. Ahora debes saber que si tus Bitcoin están en un exchange, no están completamente seguros, ya que si has acumulado una buena cantidad o quizás más de un Bitcoin, lo más recomendable sería que lo guardes en una wallet. Y para ello existen dos tipos, las wallets calientes o de software, que vienen a ser aplicaciones en internet como Zengo, Trust Wallet, MetaMask, Exodus, Blue Wallet, Rabbit Wallet, y todas ellas funcionan en una plataforma en internet donde tú controlas tus fondos y tu acceso a través de una frase semilla. Las frases semilla vienen a ser un conjunto de palabras generalmente entre 12 y 24 que sirven como una llave maestra para el control y seguridad de tus criptomonedas. Y luego tenemos a las wallets físicas o frías de máxima seguridad, que vienen a ser dispositivos tipo USB como Tangent, Ledger o Trezor, ideales para el largo plazo. Para el acceso a estos dispositivos también se requieren de frases semillas. En otras palabras, quien tenga tus frases semillas tendrá acceso total a tus fondos. Las frases semillas se generan cuando activas tu wallet y sirven para recuperar tu billetera si pierdes el celular o la computadora. También sirven para recuperar tus fondos en otra wallet compatible. También para demostrar que tú eres el verdadero dueño de las criptomonedas. No está vinculada a tu nombre, correo ni a una empresa. Es dinero bajo tu custodia y sin intermediarios. Y para su uso, aquí te dejo algunas reglas de oro. Nunca las compartas ni las guardes en la computadora ni en la nube. Escríbelas en un papel y guárdalas en un lugar seguro. Si es posible, activa la autenticación de 2 pasos. Y por último, desconfía de ofertas y enlaces milagro. En el mundo cripto, la semilla viene a ser tu banco y perderla es como perder la bóveda. Y ojo, si pierdes tu frase semilla, perderás el total de tus fondos. Mucha gente ha perdido millones al perder su frase semilla. Con toda esta información, no te estoy diciendo que salgas corriendo a comprar Bitcoin. Lo que te estoy diciendo es por qué existe y por qué cada día muchos inversores lo consideran como parte de su futuro financiero. Desde su último máximo alcanzado en el mes de octubre del 2025, Bitcoin ha corregido ya casi un 50%. Y en ese camino ha borrado a muchos especuladores que solo entran como turistas. Pero para los que somos inversores de largo plazo, esto es algo normal como parte de su ciclo de halving. Y paradójicamente, estos momentos suelen ser los más interesantes para los inversores pacientes. Y tal vez esta sea una de las últimas grandes oportunidades antes de que Bitcoin vuelva a despegar. Porque al final la historia se repite y la riqueza se construye cuando todo el mundo está en miedo extremo y no en euforia. No necesitas comprar un Bitcoin completo. Puedes empezar incluso con fracciones de 50 o 100 dólares y construir tu posición de forma inteligente. Si quieres aprender a comprar, almacenar y crear una estrategia real con Bitcoin, te invito a que te suscribas a este canal y revises nuevamente este contenido, ya que tu futuro cambia cada vez que mejor entiendes cómo funciona el dinero. Y hoy en día, Bitcoin ya es una pieza clave de esta conversación. Nos vemos pronto en un nuevo video.